Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un arquitecto muy interesante, pero si os dijera que es arquitecto, mentiría porque realmente este señor es mucho más que un arquitecto, es un genio. Es Rudolf Steiner. No sé, en mi blog puede que haya 20 o 30 vídeos de él. Es el inventor del método Waldorf, es en fin, el que lleva a cabo la agricultura biodinámica, que es lo que hoy entendemos por granjas ecológicas, que son autosuficientes, que generan su propio compost, su propia semilla, etcétera. Es el inventor del individualismo ético, bueno, es el inventor de montones de cosas, la euritmia, en fin, todo esto es un adelantado a su época. Hace escritos diciendo que si llegan los nacionalsocialistas al poder sería una ruina, que después llegan, claro, los nazis. Es una persona inacabable, pero él dice que todo viene de Goethe, que dicen los alemanes. Y él es un especialista, es un escritor, es un filósofo, pero bueno, hoy voy a hablaros de la beta arquitectónica, porque hace cosas muy interesantes. Pero os voy a dar también un semblante de lo que fue su vida. Su padre era muy jovencito, era un guardabosques de un conde ¿cómo se llama? En Alemania, y la madre era una chica de servicio que trabajaba para este señor. Entonces se enamoraron y querían casarse y el conde no estaba de acuerdo. Entonces el padre decidió que tenían que irse de allí y se fue de telegrafista. Y entonces él nace cuando el padre tiene un destino de telegrafista en lo que hoy es Croacia, que entonces era Hungría y que a su vez pertenecía al imperio austrohúngaro de la época. Creo que nace en 1865 y muere en 1925 aproximadamente. No estoy segura, porque me aprendo tantas cosas de memoria. No sé qué puedo contaros más. Pues que el padre va escalando, pero tiene que ocupar diferentes plazas y se promociona al final. Y eso le permite a él también poder estudiar en Viena, en la facultad, y poder, no sé, cultivarse intelectualmente. Cuando tiene 20 años, él va de su pueblo a Viena todos los días para estudiar, y entonces conoce a un señor que recolecta hierba, un hombre sencillo. Entonces en el camino le habla del espíritu, de las cosas espirituales, y él se queda fascinado totalmente, y a su vez le presenta a otras personas. Le fascina la naturalidad con que habla, ¿no? Como que no se pasa de un plano a otro, sino que forma parte de su vida. Y eso a él le encanta. Entonces, él desarrolla, cuando está en la facultad, asiste a clases de medicina, a clases de psicología, etcétera. Y es una persona que está muy interesada todo el tiempo le llaman ocultista. Los nacionalsocialistas dicen que es judío, no es judío, pero para desprestigiarlo. De hecho, le queman un edificio. En fin, es una persona que ha inspirado a muchísimos escritores, músicos. No os podéis imaginar, es el creador del método Waldorf de pedagogía. En fin, es un hombre que os voy a hablar solamente de arquitectura, pero puede que otro día hable de alguna cosa suya, porque es una persona inacabable. La obra de Stein ha influido en un amplio rango de personalidades, de artistas diferentes. Entre ellas están pues músicos como Inclin, el filósofo Owen Barfield, el escritor Saul Bellow, Andrei Belly, Joseph Beuys, Mikhail Chekhov, Michael Ende. Sobre todos estos ha influido Vasily Kandinsky, Selman Lagerlöf, Albert Schweitzer, Andrei Tarkovsky, Richard Tarna, Bruno Walter y el poeta español Chicharro, Eduardo Chicharro Briones, que dice que lo que más le gusta, este hizo un movimiento que se llamaba el postismo, y para él la euritmia, que dice que es lo más interesante y procedente de Steiner, y que eso lo incluye él en su movimiento vanguardista. Bueno, voy a leer unas frases suyas que dicen de Steiner. La antroposofía es un sendero de conocimiento que quisiera conducir lo espiritual en el hombre a lo espiritual en el universo. Pueden ser antropósofos quienes sienten determinadas cuestiones sobre la esencia del hombre y del mundo como una necesidad tan vital como la que siente cuando tenemos hambre o sed.
Y después habla de arquitectura, ¿no? No lo he querido enfocar todo a la filosofía porque realmente es un filósofo. Dice, el pensamiento artístico arquitectónico era hasta el momento el pensamiento de la mecánica estática y sin vida, pero ahora empieza a convertirse en el pensamiento del lenguaje, del dinamismo interno, del pensamiento de aquello que nos arrebata. Qué bonito. La traducción regular. Steiner propone una forma de individualismo ético, por eso es tan adelantado a su época. Y después le acaba, o sea, os he dicho que es el inventor de las granjas biodinámicas, que son las granjas ecológicas, las que crean su compost y tal. Y del método Warburg, tiene un componente más explícitamente espiritual. Deriva su epistemología, a ver si lo digo bien, ¿cómo se llama? De Goethe, o Goethe, como queráis decirlo, Goethe en alemán, según la cual el pensamiento es un órgano de percepción igual que pueda serlo el ojo o el oído. Es que es romántico. ¿Cómo se nota que Alemania fue la cuna del idealismo y luego del romanticismo? Del mismo modo que el ojo percibe colores y el oído sonidos, así el pensamiento percibe ideas. Rudolf Joseph Lorenz Steiner es un arquitecto nacido en el reino de Hungría, que hoy sería Croacia, que entonces el Imperio Austrohúngaro, en Donji, el 27 de febrero de 1861 y muere en 1925, como he dicho, con 64 años. Empieza su carrera en 1874, no, en 1879. Es que me tengo que aprender muchas cifras de memoria en la Escuela Técnica de Arquitectura de Viena, pero aparte de eso asiste a otras disciplinas. En 1883 se dedica al estudio de los escritos de científicos de Goethe. Es un especialista en Goethe y para entender su concepción estética es fundamental conocer su ensayo, que lo voy a decir en alemán, pero lo tengo que leer porque no me lo sé de memoria. Goethe als Vater einer neuen Ästhetik. Traducción simultánea. Goethe como padre de una nueva estética. El arte tiene la misión de superar el abismo que hay entre la física y la metafísica. Ya sabéis que la metafísica se la carga Kant un poco antes. En 1902, es que Alemania es tierra filósofo, en 1902 dicen que los alemanes y los griegos no es casualidad que sean los mejores filósofos porque como, eso lo dicen en esta época, como la lengua se crea en la primera infancia a través, la conciencia se crea en la primera infancia a partir de la lengua, entonces digamos nuestra cosmovisión está condicionada por toda esa estructura que supone la lengua, ¿no? Entonces claro, como el alemán es tan complejo y el griego es tan complejo, quizás por ello su pensamiento es apto, su cosmovisión es apta para la creación de la filosofía. Es que vengo de filología, se nota. Bueno, continúo. En 1902 Steiner se convierte en miembro de la Sociedad Teosófica, que en ese momento es muy común entre escritores, artistas, etcétera, porque es un pensamiento precioso. Comienza a ocuparse de la aplicación concreta de su idea. En 1907 diseña sus capiteles de las columnas que luego son del primer Goetheanum, que se lo queman. Los nazis. En 1908-1909 se construye el MASC, un modelo de templo de los Rosacruces, según sus indicaciones. Entre el 11 y el 13, entre 1911 y 1913, dirige la planificación de Johannes Bau de Múnich, que finalmente no pudo levantarse por la oposición de la autoridad y del clero. Le tenía muchísima manía. De hecho, tiene que irse a vivir a Suiza porque en Alemania su integridad peligra. En 1913, Steiner funda la Sociedad Antroposófica. Es el creador de la arquitectura antroposófica, que después tiene mucha influencia, ¿eh? Las construcciones, el Goetheanum, surgen en los años siguientes en Dornach y debía proporcionar espacios, esto lo hacen voluntarios, tardan varios años, espacios de trabajo para los antropósofos.
que no me salía la palabra, basándose en los estudios de Goethe sobre la metamorfosis de las plantas en su primer Goetheanum, que lo hace entre 1913 y 1920, porque lo hace con albañiles voluntarios, por eso tardan tanto. Steiner lo hace de madera, que es una preciosidad, intenta plasmar la arquitectura, la forma inherente a la naturaleza. Cuando hace el método Waldorf para niños, la habitación y tal utiliza el sistema de colores de Goethe. Yo no sabía que Goethe había hecho todo un sistema de colores, eh, el arco de colores. Así realiza dibujos y modelos. Es que mirar, en arte lo primero que nos enseña es que a los bastoncillos los engañamos. Bueno, así realizan modelos que son llevados a la práctica por un grupo de arquitectos. Sobre un pedestal de hormigón se alza una construcción de madera con dos cúpulas que debe transmitir sobre todo, yo que sé, como reflexión, recogimiento, y como en el seno de la madre. El tipo de arquitectura que hace es como muy orgánica. Para Stirner, el seno de la madre es la casa primigenia que tenemos y el interior no debe tener ángulos, todas las formas deben ser redondeadas. El tejado de pizarra noruega de Voss se curva protector sobre la construcción, hace como si fuera un útero ahí. Y para los antropósofos que tenían su sede en Dorna, Steiner planea residencias como la casa Durdek, que la hace entre el 15 y 16. Y después, desde el punto de vista estilístico, adopta una actitud intermedia entre el primer Goetheanum y ¿cómo se llama? El segundo. El resultado es como muy escenificado, si le gusta la grandiosidad, pero es muy bonito, muy extraño. Esta impresión se debe sobre todo al sólido tejado que recuerda a las casas de apartamentos recuerda mucho a Gaudí, de Barcelona. Bueno, si bien el primer Goetheanum estaba influido por el modernismo, pero el segundo está influido por el expresionismo, que es de 1923. Que ya ha habido la Primera Guerra Mundial y entonces el expresionismo en Alemania, aparte que Alemania, esa zona, es la cuna del expresionismo, donde se expresa la subjetividad a golpes. Bueno, y está levantado después de que la primera construcción se la quemaran los nazis. Los nacionalsocialistas odian a Steiner. Resultó una obra maestra del expresionismo, es una preciosidad, mucho mejor el segundo que el primero. Steiner proyecta el primer Goetheanum el segundo Goetheanum en hormigón, para que no se lo quemaran. Según la opinión, es que la forma externa debía darse a partir del material y utiliza y reivindica un nuevo estilo de hormigón. Debido a que Steiner muere antes que de terminar de concebir la obra, entre el 24 y el 28 del segundo Goetheanum, se levanta según una maqueta que él había dejado hecha, que había dejado el arquitecto, y es como muy monumental, es una característica suya que es poco convencional y bueno, que tiene como una especie de cúpula de hormigón. Todo esto lo he puesto en el blog de un arquitecto que la ha visitado, he puesto todas mis fuentes y con los cambios de luz presenta siempre, le da como formas nuevas. Stein está considerado el fundador, como he dicho, de la arquitectura antroposófica y de tantas cosas. Lo que pasa es que hoy lo estoy analizando desde el punto de vista arquitectónico, no pedagógico ni filosófico. Mucha gente lo considera solamente un filósofo. Esta doctrina se extendió por todo el mundo como con formas muy diversas. Principios como el renuncia a los ángulos rectos. Yo me acuerdo de Zaha Hadid que renunciaba a los ángulos rectos y la preferencia por las líneas así como orgánicas, como muy redondeadas, poligonales y la superficie muy inclinada, así como el gusto por todos los temas de artesanía. En esencial, la arquitectura antroposófica es comparable a la orgánica, pues es que yo creo la veo muy orgánica. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana volveré con un artista. Hasta mañana.